Hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Historias que no solo informan, transforman. Y hoy vamos a entrar en una de las más profundas, más incómodas y más reales de toda la Biblia. Una historia que responde a preguntas que todos, en algún momento, nos hemos hecho en silencio. ¿Por qué sufre una persona buena? ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Dónde está Dios cuando todo se derrumba? Esta es la historia de Job. Y tal vez, sin saberlo, también es parte de tu historia. Job no era un hombre cualquiera. La Biblia lo describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1 era íntegro, justo, respetado. Tenía una familia grande, bienes abundantes, estabilidad. Era un hombre bendecido en todos los sentidos. Y aquí comienza el primer choque con nuestra lógica. Si alguien hacía las cosas bien, era Job. Si alguien parecía estar bajo la protección evidente de Dios, era él. Pero esta historia no comienza en la tierra, comienza en el cielo. La Escritura nos permite ver algo que Job nunca vio. Una conversación espiritual donde Satanás aparece delante de Dios y Dios mismo menciona a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Job 1:8. Y la respuesta de Satanás revela una acusación que todavía hoy muchos creen, que la fe de las personas depende de lo que reciben. Claro, es fiel porque le va bien. Quítale todo y verás si sigue creyendo. Y aquí aparece una de las decisiones más difíciles de entender. Dios permite que Job sea probado, no porque lo odie, no porque lo quiera castigar, sino porque confía en él. Y eso cambia completamente la perspectiva. A veces pensamos que la prueba es señal de abandono, cuando en realidad puede ser señal de confianza. Y entonces, en un solo día, todo cambia. Job pierde sus bienes, sus animales, su sustento y, lo más doloroso, pierde a sus hijos. Todo en cuestión de horas. Imagina por un momento recibir una llamada y luego otra y otra, cada una peor que la anterior. No es una historia lejana, es una experiencia que muchos han vivido en diferentes formas. Perder un negocio, una relación, una estabilidad emocional, un ser querido. Y la reacción de Job es una de las más poderosas registradas. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:2:1. No negó el dolor, no dijo que no dolía, pero decidió no soltar su fe. Y eso nos enseña algo profundo. La fe verdadera no se mide cuando todo está bien, se revela cuando todo se rompe, pero la prueba no termina ahí. Satanás vuelve y dice: toca su cuerpo y verás. Y Dios permite una segunda prueba. Job es herido con una enfermedad dolorosa, llagas en todo su cuerpo. Ya no solo pierde lo externo, ahora sufre en lo interno. Su salud, su dignidad, su estabilidad emocional. Y como si fuera poco, su propia esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Y aquí vemos algo muy real. Cuando una persona atraviesa dolor profundo, no solo lucha con el sufrimiento, lucha con pensamientos de rendirse, de cuestionar, de dejarlo todo. Y muchos hoy están ahí, tal vez no con llagas físicas, pero sí con heridas internas. Llegan entonces los amigos de Job. Al principio hacen algo correcto, se sientan en silencio, pero luego comienzan a hablar. Y ahí es donde fallan. Empiezan a asumir que el sufrimiento de Job es consecuencia de algún pecado oculto. Le dicen básicamente: algo hiciste. Y esto refleja una creencia muy común, que todo dolor es castigo. Pero el libro de Job desmantela esa idea. Estudiosos como John Walton explican que el libro de Job no trata de explicar por qué sufrimos en términos simples, sino de enseñarnos a confiar en Dios cuando no entendemos. Y eso es clave. Porque muchas veces buscamos respuestas cuando lo que necesitamos es confianza. Job comienza a hablar. No pierde su fe, pero
sí expresa su dolor. Se lamenta, pregunta, clama, y esto es importante. Dios no rechaza las preguntas sinceras, no se ofende por el dolor expresado con honestidad. Hay momentos en los que la fe no es sonreír, es resistir. Y llega uno de los momentos más difíciles, el silencio de Dios. Por capítulos, Dios no responde. Y eso es algo que muchos viven hoy. Oras y no ves respuesta. Buscas y no encuentras. Pero el silencio de Dios no significa ausencia, significa proceso. Finalmente, Dios responde, pero no como Job esperaba. No le da explicaciones detalladas. No le dice el porqué del sufrimiento. Le muestra su grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 3, 8, 4. Dios no responde la pregunta, transforma la perspectiva. Y Job entiende algo profundo. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 4, 2, 5. Es decir, antes conocía a Dios de manera superficial, ahora lo conoce de manera real. Y aquí está el corazón del mensaje. El sufrimiento no solo cambia circunstancias, puede profundizar nuestra relación con Dios. Y sí, Dios restaura a Job, le devuelve, le bendice, le levanta. Pero lo más importante no es lo que recupera, es en quién se convierte. Porque el propósito no era quitarle cosas, era llevarlo a un nivel más profundo de conocimiento. Y ahora llevémoslo a nuestra vida. ¿Por qué Dios permite el dolor? No siempre tenemos la respuesta completa, pero esta historia nos muestra que el dolor no es el final, que Dios sigue presente en medio del proceso, que incluso cuando no entendemos, Él sigue obrando. Tal vez hoy estás pasando por algo difícil, tal vez has perdido algo, tal vez estás en ese momento donde no entiendes nada. Pero la historia de Job nos recuerda algo poderoso. Dios no se ha ido. Y lo que hoy no entiendes puede tener un propósito que aún no ves. Porque cuando todo se pierde y aún decides confiar, descubres algo que no se aprende de otra forma, que Dios es suficiente, incluso cuando no tienes nada más. Y tal vez esa es la verdadera enseñanza de Job. No que nunca vas a sufrir, sino que nunca vas a estar